Bienvenidos un día mu ese a su canal favorito de chismecito turco, entre Cafú Copyright y telenovelas. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y muchas ganas de enterarse de todo lo que pasando en el mundo del espectáculo de Turquía. Hoy prepúrense porque les traigo un vídeo que su copyright que los va a dejar con la boca abierta. Como lo leyeron en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y no precisamente de una reconciliación superíndice 3N, ojalá verdad, sino de unas declaraciones que han sacudido los cimientos de la farándula turca y que honestamente nos han dejado a todos sin aliento. Antes de empezar con este salseo jugosísimo, quiero recordarles que si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si ya son parte de esta gran familia, du copyright llenos un like gigante para que sigamos trayu copyright dándoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Asu que sin preámbulos vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, especialmente después copyright de lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Kwaipu Jaro son más menos ador, siempre ha sido objeto de especulaciones y comentarios. La química que demostraron en pantalla era innegable, y aunque ambos han negado en repetidas ocasiones haber tenido algo que una amistad y una excelente relación superíndice 3N profesional, la llama de la esperanza para los fans de la pareja Candem nunca se apagó superíndice 3 por completo. Sin embargo, en los últimos aún más menos las noticias sobre ellos han sido bien escasas, y cada uno ha seguido su camino por separado. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque, como saben, esa relación superíndice 3N terminó superíndice 3 hace poco, lo cual también copyright N nos dio mucho de copyright hablar a en el canal, y Can por su parte ha estado enfocado en su carrera internacional, protagonizando proyectos en Italia y otros países. Este enfoque en la internacionalización superíndice 3N ha sido una estrategia clave para Can, buscando diversificar su carrera y alcanzar un público amplio, pero también copyright N lo ha mantenido alejado del foco mediático turco, intensificando aún el misterio que rodea su relación superíndice 3N con Demet. ¿Pero copyright pasó superíndice 3 ahora? Copyright desató superíndice 3 esta bomba que les traigo hoy? Pues bien, resulta que Can Yaman en una entrevista reciente para una revista italiana, hizo unas declaraciones que a juicio de muchos, fueron bastante desafortunadas y que han sido interpretadas como un ataque directo a Demet Özdemir. La elección superíndice 3N de una revista italiana para realizar estas declaraciones aún más menos ha de una capa de complejidad al asunto. ¿Fue una estrategia deliberada para minimizar el impacto en Turquía? ¿O simplemente coincidió superíndice 3 con la promoción superíndice 3N de uno de sus proyectos en Italia? Sea cual sea la razón superíndice 3N, la decisión superíndice 3N de ventilar estos comentarios en un medio extranjero inevitablemente alimentó superíndice 3 a UNMU, las especulaciones. En la entrevista le preguntaron a Can sobre su experiencia trabajando en Erkenci Kwai, y sobre la química que tenúa con su coprotagonista. Hasta ahora, todo normal. Pero la respuesta de Can tomó superíndice 3 un giro inesperado. Recordemos que Erkenci Kwai no fue solo una telenovela sino un fenú superíndice 3 menocultural. Su con diéresis copyright sito trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía y catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional. La serie se caracterizaba por su humor, su romance y sobre todo por la innegable química entre los protagonistas, Candivit, interpretado por Can Yaman, y Sanemaidan, interpretada por Demet Özdemir. Con diéresis por mil le dijo algo a su como, en Erkenci Kwai tuvimos mucho con diéresis copyright sito porque Demet era muy profesional y entendo a lo que el público quiero a ver. Ella sabo haceu superíndice 3 mo jugar con la química y la atracción superíndice 3N, y eso fue fundamental para el con diéresis copyright sito de la serie. Ella era muy buena en eso. Hasta AQU podríamos pensar que simplemente elogiando a su ex compau más menos era de trabajo. Y es que en un primer momento, la declaración superíndice 3N suena como un cumplido. Reconoce la profesionalidad de Demet y su capacidad para conectar con el público. Sin embargo, la clave estuvo en la interpretación superíndice 3N y en el contexto de sus declaraciones posteriores. La sutileza de las palabras de Can es lo que ha generado mayor controversia, dejando abierta la puerta a múltiples interpretaciones. Sin embargo, lo que vino después copyright, ese fue lo que causó superíndice 3 la controversia.
Can continuó superíndice 3 diciendo, pero sinceramente creo que algunas actrices se toman demasiado en serio su trabajo y no entienden que a veces, lo que el público quiere ver es simplemente atracción superíndice 3 en Fusika y Kumika en pantalla. Algunas actrices se preocupan demasiado por mostrar su talento actoral y se olvidan de lo importante que es la conexión superíndice 3N con el público atrabu copyright S de la atracción superíndice 3N. Y a Westu la bomba. Muchos interpretaron estas palabras como una crítica velada a Demet, sugiriendo que su con diéresis copyright cito en Erkenzikwai, se debió superíndice 3 mu, S a su habilidad para proyectar atracción superíndice 3 en Fusika que a su talento actoral en su mismo. La generalización superíndice 3N que hace Can al hablar de algunas actrices, no hace mu, S que echarle un más menos al fuego, alimentando la especulación superíndice 3N de que se estu, refiriendo directamente a Demet. La crítica implícita al talento actoral versus la atracción superíndice 3N Fusika ha resonado especialmente fuerte en la industria del entretenimiento, donde la lucha por ser reconocido por el talento y no solo por la apariencia es constante. Por supuesto, las redes sociales estallaron. Los fans de Demet salieron en su defensa, argumentando que ella es una actriz talentosísima que ha demostrado su versatilidad en una amplia gama de roles y que su con diéresis copyright cito no se basa únicamente en su atractivo físico. Basta con ver su trayectoria posterior a Erkenzikwai para entender la amplitud de su talento. Desde comedias románticas hasta dramas intensos, Demet ha demostrado ser una actriz capaz de asumir cualquier reto. Además, muchos consideraron que los comentarios de Can eran sexistas y despectivos hacia las actrices en general. La acusación superíndice 3N de sexismo es especialmente grave en un contexto social donde la lucha por la igualdad de geu copyright nero estu en constante evolución superíndice 3N. Los fans de Can por su parte intentaron defenderlo, argumentando que sus palabras fueron sacadas de contexto y que con diéresis copyright él simplemente estaba tratando de explicar la importancia de la Kumika en pantalla para el con diéresis copyright cito de una serie romántica. Algunos incluso sugirieron que Can podría haber estado refiriendo copyright dándose a otras actrices con las que ha trabajado y no necesariamente a Demet. La defensa de los fans de Can se centra en la idea de que sus palabras fueron malinterpretadas y que su intención superíndice 3N era resaltar la importancia de la conexión superíndice 3N entre los actores en pantalla, sin desmerecer el talento de Demet. Pero la verdad es que el down más menos o ya estaba hecho. Las declaraciones de Can generaron una ola de críticas y comentarios negativos hacia con diéresis copyright L, y muchos lo acusaron de ser arrogante y de minimizar el talento de Demet. La percepción superíndice 3N pública de Can se ha visto afectada por estas declaraciones, generando dudas sobre su respeto hacia sus más menos eras de trabajo y su comprensión superíndice 3N del papel de la mujer en la industria del entretenimiento. Hasta el momento Demet Özdemir no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública en respuesta a los comentarios de Can Yaman. Este silencio de Demet ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que estuvo siguiendo una estrategia de relaciones públicas para evitar alimentar a UNMU, es la controversia. Otros piensan que simplemente estuvo demasiado decepcionada para responder. Sea cual sea la razón superíndice 3N, su silencio ha contribuido a aumentar el interu copyright S medio tico en el asunto. Sin embargo, fuentes cercanas a la actriz han revelado que ella estuvo bastante molesta y decepcionada con las palabras de su ex compau más menos ero de trabajo. Y aquí es donde la cosa se pone a UNMU, es interesante. Porque como saben el mundo del espectrum culo es un pau más menos vuelo, y las indirectas y los mensajes subliminales estu, N a la orden del DUA. La dinámica de poder en la industria del entretenimiento es compleja, y los actores a menudo utilizan las redes sociales y las entrevistas para enviar mensajes sutiles a sus colegas y al público. Duas despu copyright S de la publicación superíndice 3N de la entrevista de Can, Demet publicó superíndice 3 un mensaje en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a sus comentarios. En el mensaje Demet escribió superíndice 3, el talento es un regalo, pero el trabajo duro y la dedicación superíndice 3N son lo que realmente te llevan a con diéresis copyright cito. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Boom. ¿Coincidencia? No lo creo. Para muchos, este mensaje fue una clara defensa de su propio talento y una crítica sutil a la actitud de Can. La elección superíndice 3N de las palabras y el momento en que se publicó superíndice 3 el mensaje no dejan lugar a dudas sobre su intención superíndice 3N. Demet, de manera elegante y sutil,
reafirma su valor como actriz y rechaza cualquier intento de minimizar su talento. Ahora bien, vamos a analizar un poco a fondo todo esto. ¿Por qué copyright can llaman a este tipo de comentarios? Copyright lo motivo superíndice 3 a hablar de esta manera sobre Demet. Para entender las motivaciones de Can, es necesario analizar su trayectoria profesional y su personalidad. Can es conocido por ser una persona directa y sin filtros, lo que a veces puede llevarlo a decir cosas que son malinterpretadas. Además, su enfoque en la internacionalización superíndice 3N de su carrera podrá haber influido en su perspectiva sobre la industria del entretenimiento. Existen varias teorías al respecto. Algunos creen que Can simplemente estaba siendo honesto y expresando su opinión superíndice 3N sobre la importancia de la cómica en pantalla. Otros piensan que podrá haber cierto resentimiento por parte de Can hacia Demet, tal vez porque siente que ella recibió superíndice 3 ese copyright dito por el con diéresis copyright cito de Erkenci Kwai. Esta teoría se basa en la idea de que la competitividad en la industria de el entretenimiento puede generar tensiones entre los actores, especialmente cuando se trata de proyectos que alcanzan un gran con diéresis copyright cito. También copyright N hay quienes sugieren que Can podrá estar tratando de generar controversia para atraer la atención superíndice 3N de los medios y promocionar sus nuevos proyectos. Esta estrategia, aunque arriesgada, es común en la industria del entretenimiento, donde la visibilidad es clave para el con diéresis copyright cito. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que sus comentarios han tenido un impacto negativo en su imagen pública y han reavivado viejas heridas entre los fans de la pareja Can-Dem. El DAO más menos o a su imagen pública podrá tener consecuencias a largo plazo, afectando su capacidad para conseguir nuevos roles y contratos publicitarios. Y aquí viene la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿podrá haber una reconciliación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir después copyright ese de todo esto? Sinceramente lo veo muy difícil. Las declaraciones de Can han creado una brecha aún mayor entre ellos, y parece poco probable que Demet copyright dispuesta a perdonar sus comentarios. Además, ambos enfocados en sus propias carreras y tienen vidas muy diferentes. La reconciliación superíndice 3N, tanto a nivel personal como profesional, parece poco probable en este momento. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectrum culo, todo es posible, y hemos visto reconciliaciones aún improbables. Asu que aunque las probabilidades sean bajas, no podemos descartar por completo la posibilidad de que algún día veamos a Can y Demet juntos nuevamente, ya sea en la vida real o en la pantalla. La cómica que compartieron en Erkenci Kwai sigue siendo un recuerdo imborrable para muchos fans, y la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca se desvanece por completo. Por ahora, lo que podemos hacer es seguir disfrutando de su talento por separado y esperar a ver qué copyright nos depara el futuro. Y por supuesto, seguir comentando y debatiendo sobre todo este salseo a Q en nuestro canal. La industria del entretenimiento es impredecible, y el futuro de Can y Demet es lleno de posibilidades. En resumen, las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir han generado una gran controversia y han reavivado viejas tensiones entre los fans de la pareja Can-Dem. Sus comentarios han sido interpretados como un ataque directo a Demet, sugiriendo que su con diéresis copyright cito en Erkenci Kwai, se debió superíndice 3 ese a su habilidad para proyectar atracción superíndice 3 en Fusica que a su talento actoral. Demet por su parte no ha respondido directamente a los comentarios de Can, pero publicó superíndice 3 un mensaje en Instagram que muchos interpretaron como una defensa de su propio talento. La posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre Can y Demet parece remota, pero en el mundo del espectrum culo, todo es posible. El debate sobre el talento versus la atracción superíndice 3N Fusica en la industria del entretenimiento continúa, y este incidente ha servido para ponerlo de nuevo en el centro de la discusión superíndice 3N. Y bien, mi gente, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso y que hayan disfrutado de nuestro análisis. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que fueron justas o injustas? ¿Creen que Demet deberá responder? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos llenos de salseo turco.
Recuerden que AQN entre Cafú Copyright y telenovelas, siempre les traemos la información superíndice 3 NMU, fresca y entretenida sobre sus estrellas turcas favoritas. Asu que no se despeguen de nuestro canal y prepúrense para ese chismecito, anu lisis y sorpresas. Y no olviden que el mundo del espectáculo turco siempre tiene algo nuevo que contarnos. Desde nuevos romances hasta proyectos innovadores, siempre hay algo emocionante sucediendo. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Besos. Y recuerden, mantengan la taza de Cafú Copyright llena y el chismecito a flor de piel.